Guiones y guionistas, capítulo 524. Hoy volvemos a ver los modelos mentales para guionistas, centrándonos en los modelos mentales para desarrollar personajes. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del mental mundo de los guionistas y el físico arte de los guiones. ¿Cómo podemos simplificar nuestros pensamientos a la hora de crear historias? ¿Existen estructuras mentales que nos pueden ayudar a escribir nuestros guiones? Pues la respuesta es sí, ya lo pudisteis ver el podcast pasado en el que empecé a hablar de modelos mentales para guionistas. Ahí hablé de los modelos mentales para pensar en estructuras a la hora de crear historias y en el podcast de hoy vamos a hablar de modelos mentales que nos ayuden a pensar en personajes, a crearlos y a desarrollarlos. Estos dos podcasts también nos sirven un poco como resumen de mil cosas que hemos hablado ya en los podcasts, muchas cosas de las que también hay cursos en la plataforma, pero bueno, aquí es como dar un pasito para atrás, intentar verlo desde arriba, desde el punto de vista este de los modelos mentales. Y sí, es que es muy difícil no haber hablado ya de algo en un podcast o en cursos, porque claro, podcast, este es el 524. O sea, ya son... Bueno, mira, la semana que viene cumplimos 5 años. O sea, que alucina. Y luego cursos, pues tengo más de 80 cursos, más de 600 clases, o sea, es muy difícil, obviamente, no haber hablado de todo esto. Por eso, cursosdeguion.com se está convirtiendo en el lugar donde si tú quieres aprender a escribir guiones, si tú quieres ser guionista, si tú quieres conectar con otros guionistas a través de la comunidad, pues como que tienes que estar aquí. Es así, hay que estar aquí. Y por cierto, aprovecho para deciros que mañana acaba junio y eso quiere decir que, como ya llevo avisando en estas últimas semanas, se va a subir el precio de la plataforma, porque claro, con tanto valor que se aporta, no hay otra forma de mantenerse que nada, subir el precio, porque bueno, ya incluso hay cursos hechos por otras personas que no soy yo, también hay alguien que me está ayudando pues en Discord, en las redes sociales, o sea, esto, la única forma de que, obviamente, de que crezca es que se suban los precios, pero solamente para los nuevos suscriptores, porque los antiguos, todos los que ya estáis suscritos o los que os suscribáis entre hoy y mañana, vais a mantener el mismo precio para siempre, siempre que estéis en la plataforma. Y no solamente de los cursos, porque también hemos metido los canvas, el canvas de guión y el canvas de personaje. También hemos metido los planes de generadores, los planes que ya estaban, los generadores de historias, el acceso a la comunidad, o sea, que por más que suba el precio y muchísimas veces más, siempre será un valor ínfimo comparado con todo lo que aporta. Porque bueno, hablamos de cursos, ahora el curso, por ejemplo, que estamos subiendo es el curso de Storytelling para medios digitales, en el que, bueno, hablamos un poco de cómo ha evolucionado el mercado publicitario y la tecnología, haciendo que el storytelling es una de las principales herramientas del marketing digital. Y ahí nosotros como guionistas, pues tenemos que hacernos fuertes, porque nosotros somos expertos en storytelling. En la clase, por ejemplo, de hoy vamos a ver otro ejemplo de otra pieza publicitaria y cómo todos los conceptos teóricos que está explicando Dani en el curso se aplican en esa pieza, ¿no? Cosa que realmente es muy útil, ¿no? Porque lo ves claro. O sea, de repente es como que todas las piezas del puzzle, cuando ves con el ejemplo, te das cuenta cómo encaja todo, ¿no? Y es algo que, bueno, luego vais a, obviamente, poder aplicar vosotros y vosotras a vuestros proyectos. Otra cosa también que hemos empezado estas últimas semanas es el taller de cortometraje dentro de Discord. ¿Por qué? Porque la semana que viene, ya anunciaré el concurso de guiones de cortometraje, guiones y guionistas, la 4ª edición. Es algo que empecé pues cuando con el primer año y bueno, de momento ahí seguimos. Ya puse a Nacho, al artista que me crea siempre el trofeo, ya le he puesto a trabajar para crear el trofeo de este año, que además siempre lo hace como distinto.
Y para que, bueno, los que estáis suscritos pudierais empezar ya a desarrollar vuestros propios guiones, hemos montado este taller de cortometraje en el que, bueno, pues de momento están los lunes a las 8 de la tarde en España. Varios guionistas se reúnen a hablar de sus guiones, a dar su opinión y a ponerse deberes, de venga, va. Yo, ahora, por ejemplo, esta semana se había puesto deberes de escribir las 2 primeras páginas del guión. Bueno, pues se lo ponen, se lo escriben, los demás van comentándose. Vamos, lo que pasa es bastante mágico. Bueno, lo que pasa siempre en los talleres, ¿no? Que realmente uno sale de sí mismo y de repente empiezas a escuchar las opiniones de otros que en este caso son pares, son gente como tú, con lo cual son opiniones súper válidas. Bueno, nos vamos ya con los modelos mentales sobre personajes, porque hablaba de los talleres, ¿no? De los talleres, los cursos, los libros de guión. Ahí se suelen mostrar muchas técnicas diferentes para crear y desarrollar personajes. Y unas veces estos métodos se centran más en desarrollar el personaje de una forma individual y otras veces pues se integra un poco más como un elemento más de la historia que se quiere contar. Hoy en el podcast vamos a ver 3 modelos mentales que nos van a ayudar a desarrollar personajes desde distintos puntos de vista. Ya, como vimos un poco en el podcast anterior, no es que sean modelos contradictorios, o sea, realmente son modelos complementarios, lo diría yo, ¿no? De hecho, yo aconsejo combinarlos, ¿no? Porque unos se centran más en unos factores y otros en otros. Porque claro, la idea de los modelos mentales es intentar simplificar otras situaciones que son más complejas, en este caso narraciones que son más complejas, para que tú puedas razonarlas de una forma rápida, fácil y tomar mejores decisiones. Y claro, si tú comprendes todos estos modelos mentales, vas a tener más herramientas a la hora de escribir un guión, ¿no? Vas a poder pensar más rápido y tener mejores resultados. Pero claro, no tenemos que ver estos modelos mentales como reglas, como normas a seguir, sino como herramientas de productividad que te van a ayudar un poco a ordenar ese caos que hay en tu cabeza o ese caos que puede suponer escribir un guión, porque claro, lo que te hacen es simplificar los sistemas. Y para eso son buenos los modelos mentales. Bueno, el primero que vamos a ver son los modelos mentales de perfiles de personajes. Es decir, crear perfiles personales para cada uno de los personajes. Porque claro, al fin y al cabo los personajes suelen ser reflejos de las personas, de los humanos, ¿no? O sea, todo luego pasa por nuestro prisma. Tanto en el momento de la escritura, que tú estás pensando y tú eres una persona y piensas en los personajes como con su relación a los humanos, luego lo van a representar actores que también van a tener que hacer su propio proceso y luego los espectadores que lo van a llevar todo a su propia experiencia, a su yo y a todo lo que les rodea, ¿no? Y claro, las actitudes, los sentimientos, las acciones, las motivaciones de los personajes pues van a tener que ver con actitudes, sentimientos, motivaciones y acciones de los humanos, porque todos estamos hechos, como diría Shakespeare, de la misma materia, ¿no? Y claro, aunque luego los personajes puedan nacer de la imaginación y no existan realmente, obviamente nacen de ti y de lo que observas, porque claro, a la hora de crear personajes, muchas veces el primer punto de partida suele ser la observación. Observación, por un lado, de lo que nos rodea, es decir, del resto de los humanos, su comportamiento, pero también la observación de uno mismo. Y es a partir de esa observación desde la que se suele crear el modelo mental de los perfiles de personajes, que lo que te hace es llevar a crear diferentes roles, diferentes características a cada personaje que te den forma de tu historia, ¿no? A cada personaje que lo den forma, ¿no? A ese personaje, ¿no? Y claro, hacer un perfil detallando las características, detallando pues un poco su biografía, su vida, eso te va a ayudar a crear a los personajes principales. Luego, obviamente, el nivel de profundidad de cada perfil va a depender de la obra a escribir, porque obviamente no es lo mismo escribir un cortometraje de 3 páginas que una novela o una serie. Y crear las características de un personaje con este modelo mental supone atender a diferentes perfiles, ¿no? Depende de los teóricos, obviamente, y de los profesores, pero bueno, muchas veces se suele dividir en 3, ¿no? El perfil más externo, luego más el interno y luego el vital o biográfico. Pero bueno, esto es ya te digo, dependiendo con quién hables, te hablará de uno u otro. Lo importante aquí es que nos quedemos con los conceptos. Dentro de este perfil externo, bueno, pues ahí se habla de cuál es el aspecto físico del personaje, pues sus rasgos faciales distintivos, corporales, la apariencia o modo de vestir que tiene, yo qué sé, si tiene a lo mejor marcas de nacimiento, cicatrices.
tatuajes, ¿no? Toda esa parte como más externa. También su comunicación, ¿no? La comunicación verbal, la gestual, ¿no? La comunicación no verbal, que es un poquito, pues eso, lo que vemos desde afuera de nuestro personaje. Luego, por ejemplo, en el perfil vital o biográfico, ahí ya vas mostrando ya datos más básicos del personaje. Pues el sexo, la raza, la religión, ¿no? Y un perfil también como más social. Cuáles son las relaciones que va a tener con su familia o con sus amigos, o su relación sentimental, si tiene pareja, no tiene pareja, qué parejas ha tenido, o también su relación, su profesión, a qué se dedica y sus relaciones profesionales. Bueno, todo esto estoy diciéndolo un poquito así por encima para que te hagas una idea. Y luego está el perfil interno, que allá sí que nos centramos en la psicología, en la personalidad de este personaje. Entonces se crean perfiles pues, donde vas analizando pues, las virtudes y los defectos, pues, los secretos del personaje, sus miedos, sus sueños, las costumbres que tiene, las motivaciones, los hábitos. Bueno, vas creando un poco su personalidad. La idea, claro, ahí es ver cuáles son las coherencias que le definen como personajes y sus paradojas. De todo esto, por ejemplo, los suscriptores ya sabéis que tenéis el canvas de personaje que os va a ayudar a desarrollar todos estos elementos y luego si hacéis como yo, que lo tengo ahí pegadito en mi pared, bueno, pues ahí tienes toda la información que te ayuda a la hora de escribir tu historia. Ya sabéis que ese y todos los recursos los podéis encontrar desde vuestra página de intranet, o sea, en la parte de arriba ahí te viene cuenta y bueno, pues ahí te viene una serie de cajitas con todo lo que tenéis y bueno, pues le dais al de recursos y ahí os lleva pues a todos, a los canvas, a los planes y a todo lo demás. El caso es que por medio de estos perfiles nosotros podemos crear personajes que sean originales y que nacen, como os decía antes, tanto de la observación, ¿no? Del mundo que nos rodea, como de la reflexión e imaginación personal del autor. El segundo modelo mental que os voy a presentar lo que hace es extrapolar estos personajes individuales a patrones que se repiten en muchas de las culturas de toda la humanidad, sí, y a lo largo de la historia. Y me refiero a los arquetipos. Y serían los modelos mentales que están basados en los arquetipos de personajes. Porque, a fin y al cabo, ¿no? Ya se ha visto, ¿no? Sobre todo a partir de los estudios de Jung, que los humanos han utilizado los mismos personajes arquetípicos principales en su mitología, en las historias de origen y en las obras creativas, ¿no? Ya sea, pues, eso, novelas, obras de teatro, películas, pero también en el arte, ¿no? Y esto se ha usado desde el comienzo de la historia. El psicólogo Carl Jung fue un poco el que popularizó el concepto de los arquetipos y él lo que decía es que residían estos arquetipos en el inconsciente colectivo y que son universales para todos los humanos, ¿no? Y que muchísimos de estos arquetipos los vas a encontrar en culturas, yo que sé, de Nueva Zelanda, que han estado totalmente aisladas, con otras, yo que sé, nórdicas o de otras partes del mundo. Para él estos arquetipos son populares porque reflejan la condición humana, ¿no? Y por eso los utilizamos al crear de historias de una forma natural. Esto de todas formas ya lo sabéis los suscriptores de los cursos porque tengo una clase entera del curso de desarrollo de personajes, os dejo aquí el enlace, en el que analizamos ahí los 12 arquetipos de Jung y vemos cómo podemos utilizarlo. De hecho, ahí damos el ejemplo de una serie televisiva que utiliza los 12 arquetipos. Bueno, pues a partir de Jung y de estos arquetipos que él habla, que él analiza, lo curioso es que muchos autores, muchas autoras de disciplinas como la psicología han trabajado este concepto de arquetipos. Y entre ellos, por ejemplo, algunos de los que he hablado en cursos y en podcast son los arquetipos de Myers-Briggs. Estos arquetipos a través de dos mujeres, madre e hija, Isabel Myers-Briggs y su madre, Catherine Briggs. Ellos, claro, vieron que lo de los arquetipos de Jung era algo muy poderoso, ¿no? Y podían ayudar a personas a tomar mejores decisiones en su vida, ¿no? Y utilizar esas diferencias individuales de una forma constructiva, ¿no? Lo que nos separa. Y ya en la década de los 40 del siglo pasado crearon esta teoría a partir de la cual ellas veían que había muchas variaciones que parecían que eran aleatorias a partir del comportamiento, ¿no? De cómo pues cada uno nos comportamos de una forma o de otra, y había que hay muchas de estas variedades que tenían cierto orden, que había cierta consistencia. Sobre todo, ¿no? Si veías estas diferencias a partir de la percepción y el juicio. Bueno, pues ellas definieron 16 tipos de personalidad. Bueno, hay un curso que lo explica, con lo cual podéis echar un ojo si queréis
profundizar y bueno, a partir de eso, de cómo nuestra personalidad distinta podría categorizarse. Claro, estas cosas luego como guionistas tú puedes decir, bueno, vale, quiero crear tal personaje, ¿cuál de estas personalidades tiene? Entonces a partir de ahí ya ves todas las características, con lo cual al final la creación no es algo intuitivo de, bueno, voy a hacer que sea así o que sea así. No, no. A partir de alguna característica principal, que es la que te mueve a crear ese personaje y que probablemente tenga que ver con la historia, tú, si ya le encajas en el tipo de personalidad, vas a ver muchísimas otras facetas de ese personaje que te van a ayudar a desarrollar su historia porque ya encajan en estas facetas que los psicólogos han analizado de una forma arquetípica. De hecho, otra autora, por ejemplo, Jan Sinodan Bolem, también se apoyó en la teoría de Jung para desarrollar la psicología. Ella empezó con el género femenino, ¿no? Y trabajó los arquetipos de las diosas griegas, ¿no? Y bueno, ella vio como que había ciertas fuerzas internas que influían en cómo se hacían y cómo se comportaban muchas mujeres, ¿no? Y entonces ella lo introdujo bajo el concepto de las diosas griegas, ¿no? Creando estos arquetipos. Y a partir de estas diosas arquetípicas, bueno, pues esta autora describía y analizaba muchas pautas de comportamiento y rasgos de personalidad, ¿no? Ciertos patrones que se iban repitiendo en las mujeres. Y bueno, pues ahí hizo su libro sobre las diosas, que luego hizo otro, de hecho hay 2 cursos en la plataforma sobre los arquetipos de diosas y otro sobre los arquetipos de dioses, un poco pues eso, para ver cómo se pueden diferenciar las personas y bueno, en nuestro caso los personajes a través de estos arquetipos de diosas y dioses, ¿no? A nosotros como guionistas eso nos ayuda a entender nuestros personajes, ¿no? Y cómo son sus relaciones con el resto de personas, con los padres, con los amantes, con los hijos. Y también pues empiezas a ver por qué hay ciertas cosas que son motivadores para unas personas y para otras son frustrantes, ¿no? Todo ese tipo de diferencias te ayudan mucho trabajar con arquetipos. Pero bueno, como os decía antes, tampoco es que los arquetipos se los haya inventado todo Jung, porque se han utilizado a lo largo de la historia. De hecho, Jung trabaja mucho también y conocía mucho los arcanos del tarot, los arcanos mayores del tarot, ¿no? Esos 22 arquetipos que aparecen en el tarot, en las cartas. Las cartas, pues yo que sé, creo el tarot de Marsella tiene más de 400 años. Bueno, pues esos arquetipos que luego, bueno, pues hay gente que lo utiliza en psicología, otros pues para leer las cartas y ciertas adivinaciones, pero claro, nosotros lo podemos utilizar para crear personajes. O sea, podemos ver cuáles son las características. Yo, de hecho, me compré un libro que me lo estoy leyendo ahora, que es sobre el tarot y Jung, y te va dando las características de cada uno de estos arquetipos del tarot. Y por último vamos a hablar del tercer modelo mental que podemos encontrar, que es el que relaciona a cada personaje con su función narrativa en la historia. Porque, claro, cada personaje tiene un papel especial o una función a desempeñar para que la historia cumpla un objetivo, que es lo que trabaja estos modelos mentales. John Truby, por ejemplo, en su libro de Anatomía del Guión, lo que hace es explicar esa necesidad de crear una red de personajes que se relacionen entre sí narrativamente. Entonces, pues claro, el protagonista, por ejemplo, ¿no? Te dice que es el que tiene el conflicto central y el que impulsa la acción, ¿no? Intentando solucionar ese conflicto. También es el que tiene un objetivo, un deseo y decide perseguirlo. Pero luego, por otro lado, también tiene unas debilidades y necesidades que le van obstaculizando el camino. Y claro, la propuesta es que el resto de personajes representan una oposición o una alianza para que el protagonista consiga su objetivo, o hay veces que es una combinación de ambas, ¿no? Y a eso nos referimos con la función de los personajes. Pues el adversario, ¿no? O antagonista es el que quiere impedir que el protagonista consiga su deseo. Ya sea muchas veces porque desea lo mismo, ¿no? que el protagonista, y otras veces tiene un deseo contrapuesto. Yo qué sé, si el protagonista quiere conseguir al hombre de sus sueños, ¿no? Una chica que quiere conocer al hombre de sus sueños. Bueno, pero de repente si ese tiene ya novia, esa es una antagonista, porque desea lo mismo. Pero, por ejemplo, si la protagonista lo que quiere es atrapar al malo, ¿no? Porque ella es policía, pues el malo es antagonista y lo que quiere tiene el deseo contrapuesto. Esto obviamente depende de nuestras historias, porque este modelo lo que hace es relacionar mucho el personaje con la historia y su función narrativa. Luego hay otros personajes, como el aliado, que es el ayudante del protagonista, ¿no? Y te echa una mano en buscar su objetivo.
y a partir de ahí eso, los podemos dividir en los personajes, los que ayudan y los que no a nuestro protagonista a conseguir su objetivo. Otros, por ejemplo, como el aliado falso adversario que dice Truby, ahí lo que hace es aparentar luchar contra el protagonista, pero al final se revela con que es su amigo y le ayuda a conseguir el deseo, ¿no? Dentro de este, por ejemplo, yo también metería un híbrido con el modelo anterior, que son los arquetipos del viaje del héroe, ¿no? Que también hay otro curso de arquetipos del viaje del héroe, que son los arquetipos de personajes que Christopher Vogler, definió a partir de los trabajos de Campbell del viaje del héroe. Y claro, estos arquetipos están relacionados con la función de los personajes en el viaje del héroe. O sea, son arquetipos, pero tienen que ver con la función de los personajes en la narración, ¿no? El héroe es el protagonista, luego tiene aliados como el mentor, y luego tiene otros como la sombra, o el guardián del umbral, o el embaucador, que ya son como más adversarios o falsos adversarios. Bueno, casi sin darme cuenta, ¿no? He mencionado muchísimos cursos y cosas, porque como te decía, esto de los modelos mentales sería una forma de visionar muchas formas de construir historias a partir de estructuras en el podcast anterior y a partir de los personajes en este podcast, que lo que te hacen es, como te ayudan a simplificar un poco las historias, vas a poder trabajar mucho mejor. Ya sea tanto en la fase de la creación del guión, donde crees tus perfiles y vas viendo cuál es la relación con el resto de los personajes, como también lo puedes utilizar en el análisis o en la reescritura. Una vez que ya has hecho tu primera versión, decir, venga, va, ahora voy a ver cuál de los arquetipos, por ejemplo, son mis personajes, cuáles son las funciones narrativas, y a partir de todo eso, reescribir. Porque ya conoces con mucha más profundidad los arquetipos o las características de cada personaje. Bueno, espero que estas reflexiones, ¿no?, tanto las de este podcast como la anterior, te hayan sido útil. Yo reconozco que una vez que me vino esta idea y empecé a pensarlo, a mí me han ayudado para entender muchas cosas que las tenía un poco pensadas de una forma como más aislada, pero ahora empiezo a verlo de una forma más integral. De hecho, digo, hostia, aquí me da una idea para escribir un libro que, bueno, ya será para dentro de un año, 2 años, porque ya tengo muchas ideas yo antes. Pero esta podría ser, por ejemplo, una, a partir de modelos mentales de guionistas. Bueno, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión. Aprovechad que hasta mañana lo tenéis al precio actual, luego subirá. Y también, obviamente, muchas gracias a los que contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!